esto. Ok, ya. Hechas esas introducciones, eh, vamos a partir con Gabriela, si les parece. Un segundo. Aquí. Ya. Me indican si pueden ver la pantalla. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Genial. Bien. Entonces, estimada Gabriela, su trabajo, la incidencia de la movilidad académica internacional en la formación de los y las estudiantes. Un estudio interpretativo de las narrativas autobiográficas de estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Ushuaia, en Ecuador. ¿Ya? Yo les voy a hacer llegar estos trabajos comentados vía Laura, ¿ya? Entonces, para que sepan que van a tener el documento. Y los resaltados amarillos generalmente simplemente indican como elementos que me parecen importantes para entender, que ustedes ya le van dando pistas de cómo alguien va leyendo. En este caso yo, pero otra persona podría leer de otra manera. ¿Ya? Aquí yo le pongo que me parece que el argumento está muy bien formulado cuando señala efectos formativos que estas experiencias generan. Recapitulamos para tanto Alexandre y Luisa, yo no sé cuánto conocen ustedes sus propios trabajos, no sé si están al tanto de los trabajos de los compañeros y compañeras, ¿no? Bueno, este es un estudio, quizás lo vayas a contar usted, Gabriela, pero así, muy sintéticamente, que estudia la internacionalización, pero no desde el punto de vista de la estadística, sino desde el punto de vista de la experiencia formativa de los estudiantes y las estudiantes, ¿ya? ¿Qué le pasa a alguien que decide ir a estudiar o pasar un tiempo fuera en otro lugar? ¿Ya? Eh, entonces, cuando usted señala los efectos formativos que estas experiencias generan, que no es lo mismo que la formación académica, a menos que se refiera a formación en contextos académicos. Y aquí vamos a ir viendo un elemento bien importante en el trabajo de usted, que tiene que ver con cuál es la categoría central con la cual usted va a trabajar y que en la formulación de una tesis doctoral es clave. ¿Ya? ¿Cuál es esa categoría con la cual usted va a teorizar de alguna forma? Pero que no es una categoría llena de contenido teórico, sino que es una categoría inclusiva, toda vez que le permite observar la realidad y que la realidad le hable a usted, ¿ya? Entonces vamos a ver que hay distintas formas de nombrar, ¿ya? Y usted al menos nos va a ofrecer unas cuatro distintas del mismo fenómeno. Entonces ahí usted tiene que escoger cuál de ellas quiere tratar, ¿ya? Me parece que logra plantear de forma muy rápida un problema relevante. Creo que uno de los méritos de su trabajo, Gabriela, es que en media página sitúa un problema, ¿ya? Eh, Básicamente hay más globalización, hay más internalización, estudiantes se van para afuera, sin embargo, sabemos qué sucede desde el punto de vista estadístico, hay más esto, más N, más números, pero no sabemos qué le pasa a las personas. Genial. Entonces, tenemos que tratar de entender eso. Y aquí usted dice enfatizando las transformaciones en la formación académica. Entonces uno dice, ah, ya, la formación académica. Si a mí me dicen formación académica, yo me imagino sobre todo como el plan de estudio, ¿ya? Como, o los contenidos más lo que yo voy a ir a aprender. Por ejemplo, si me voy, no sé, a Buenos Aires o a Argentina a hacer una pasantía, bueno, ¿qué seminarios asististe? ¿A qué cursos fuiste? ¿Cómo fue tu formación académica? Quizás lo más conceptual, lo más teórico, ¿ya? Después usted continúa y nos dice, bueno, habla de los estudiantes. Ahí, a modo de provocación, le pregunto si es que son solo estudiantes hombres, si también va a considerar estudiantes más mujeres. Eh, Después aquí dice, en dimensiones no cuantificables como la identidad, el sentido de pertenencia y la capacidad intercultural. Y aquí es interesante porque yo le coloco
atendiendo el comentario anterior, ¿usted considera que estas dimensiones, esto es, identidad, sentido de pertenencia y capacidades interculturales, son parte de la formación académica? Y sin duda lo son, porque uno constituye identidad en la formación académica, uno constituye sentido de pertenencia. No sé, si uno estudió, en mi caso, yo estudié antropología social y me siento parte de un grupo de los antropólogos y las antropólogas, por decirlo así. Eh, pero capacidad intercultural, al mismo tiempo, pareciera que son categorías fuertes que van más allá de la formación académica. Entonces, quizás estas categorías son aún más profundas que lo que usted dice cuando dice formación académica, ¿ya? Y aquí es interesante porque usted nos agrega lo que quiere entender de qué manera la experiencia de intercambio académico internacional incide en la formación académica y personal. Entonces ya son tres formas distintas de enunciar: efectos formativos de las experiencias, la formación académica y ahora formación académica y personal. Y cada vez que usted dice cada una de esas, es distinto. Es una sutileza lo que estoy diciendo, pero en términos de un proyecto de investigación doctoral, influye en el constructo teórico, en el constructo conceptual y sobre todo en la bajada metodológica. ¿Cómo usted encarna esto? ¿Ya? ¿Cuál va a ser el dispositivo que usted logra articular para ir a mirar esto? ¿Ya? Si es formación académica, van a interesar ciertas cosas más que otras. Y la identidad, por ejemplo, va a estar subsumida dentro de lo que tenga que ver con lo académico, ¿ya? Entonces, y no así si usted me pone formación académica y personal, porque mi dispositivo debiese tener o debiese contemplar eh, efectos formativos en mi plano personal. Y ahí ya tenemos que entrar en otro plano, que es qué le pasó a usted. No solamente en sus espacios académicos, sino fuera de esto. Y claro, uno se imagina que estando en otro país, desfamiliarizándose, estando con menos redes, es altamente probable que haya un cambio personal muy grande, ¿ya? Como de elementos que le suceden a ese sujeto o a esa sujeta que está en otro lugar. Entonces, bueno. Y después en la pregunta usted nos regala otro constructo, que es cómo configuran los estudiantes su experiencia formativa, que es quizás la más neutra de todas, ¿ya? Y quizás la más inclusiva de todas, donde todas las otras caben. Entonces, si usted solamente hablase de experiencia formativa, le cabe es- aspectos académicos, personales, los efectos, le cabe todo. Entonces, ahí es donde usted tiene que limpiar y escoger, en el fondo, cuál es el constructo que usted quiere utilizar, con cuál se va a quedar, ¿ya? Eso es re importante, ¿ya? Después vienen las preguntas. Si usted se fija, su pregunta general es: ¿cómo configuran los estudiantes su experiencia formativa a partir de su participación en programas de movilidad académica internacional? ¿Ya? Entonces estamos el foco son los estudiantes, su experiencia a partir de un movimiento, ¿ya? Su pregunta uno: ¿cómo se conciben y regulan institucionalmente los programas de intercambio en la universidad? ¿Ya? Basado en normativas, convenios y objetivos. ¿Quiénes son los gestores de los programas y cuáles son sus propósitos y criterios al estructurarlos? ¿Ya? ¿Qué aprendizaje y transformaciones personales y académicas narran los estudiantes que participaron en intercambios? ¿Y cómo las narrativas autobiográficas permiten interpretar la incidencia del intercambio en la subjetividad y la trayectoria vital de los estudiantes? Solamente en un plano de coherencia interna, ¿ya? En ese plano, ¿ya? Las preguntas 3 y 4 están eh, incluidas de forma muy armónica con su pregunta, ¿ya? Sin embargo, las preguntas uno y 2 no están, se escapan, ¿ya? Si usted responde esas preguntas, no está dando respuesta a su pregunta general, ¿se entiende? La pregunta general no es capaz de incluir estas dos preguntas, ¿ya? Entonces, por eso yo le pongo aquí, esta puede ser, esta queda fuera de su pregunta, la pregunta específica uno y la pregunta específica 2 también. Ambas apuntan a otra pregunta que iría más en la línea de cómo se configuran las experiencias formativas de los estudiantes que participan en programas de movilidad académica internacional, considerando las concepciones, regulaciones y propósitos institucionales que orientan dichos programas. ¿Se entiende? Porque si no, usted tiene dos preguntas que están fuera de preguntas, por decirlo así, valga la redundancia, ¿ya?
Quedan como, entonces, ¿cómo usted arma? Lo importante no es este ejemplo, lo importante es el sentido de la pregunta general. Es el paraguas que incluye a todas las preguntas que vienen debajo. Entonces, todas las preguntas que son específicas responden a la pregunta general o a algún aspecto de la pregunta general. ¿Ok? Me pueden interrumpir cuando quieran, yo me largo nomás y tienen que como que poner, no hay ningún problema. Bueno, en el objetivo sucede algo parecido. eh, Están muy bien alineados preguntas y objetivos. Entonces, en su forma están correctos. Entonces, simplemente hay que ajustar el objetivo general, cosa de que incluya los objetivos específicos uno y 2, ¿ya? Hacerle un ajuste para que puedan entrar. Y usted, como objetivo general, habla de interpretar, ¿ya? Después, viendo que más abajo usted cita a Gadamer y está trabajando con ese mundo, o está dentro de su planteamiento, yo creo que el verbo comprender puede ser más preciso, ¿ya? Eh, Interpretar puede implicar una lectura más externa a una atribución de sentido desde un marco un poquito más desde lo que Gabriela cree que le pasa a la experiencia formativa de estos estudiantes, ¿ya? Y comprender sin un ánimo de apropiarse de la voz de estas estudiantes, pero usted al conversar con ellos y ella va a estar comprendiendo, bueno, tratar de armar un marco comprensivo de qué es lo que usted ve que les está haciendo sentido y poder hacer un análisis de ello, ¿ya? Obviamente, no lo dije antes, pero lo digo ahora, todos estos son comentarios de retroalimentación formativa, así que ustedes tomen lo que les haga sentido, ¿ya? Los principales autores y autoras de su trabajo son ustedes, así que ustedes, ese es el criterio número uno siempre en la tesis doctoral, ¿ya? Lo que a ustedes les haga sentido, lo que ustedes crean que está bien y correcto, ¿ya? Claro, aquí ahí hay como una suerte de propuesta de cómo pudiese incluir el objetivo general las preguntas. Aquí le reitero que esto no está elaborado. Ah, ya. Este es otro punto, que recién aquí reparé en él y que no es menor. El problema de usted está construido en que hay personas que crecientemente están viajando a otros lugares a tener experiencias formativas y lo que conocemos de esa experiencia es, por decirlo así, la métrica de la experiencia, más no la experiencia encarnada, vivida. Entonces vayamos a comprenderla. Ese planteamiento me parece que está muy redondito y está bien pensado, bien elaborado y es muy claro, ¿ya? Sin embargo, cuando usted introduce las dos primeras preguntas y los dos primeros objetivos, usted no está hablando de la norma, ¿ya? La normatividad, la regulación, los programas, y eso no está problematizado. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que la norma le está haciendo algo a la experiencia. ¿Cuál sería el supuesto de trabajo? Esta norma simplemente está habilitando o al mismo tiempo está prescribiendo que la experiencia sea de tal o cual manera? ¿Hay alguna intuición que usted tenga que le llame la atención y que permita hacer de estos elementos más de análisis de documental o del discurso eh, de los programas de movilidad objetos de estudio, objetivos específicos de estudio? ¿Se entiende el punto? Eso no está problematizado, usted no lo ha elaborado, ¿ya? Y hay margen para elaborarlo. O sea, usted tiene ahí un margen y puede entrar a problematizar desde ahí, ¿ya? Aquí le coloco un comentario menor, si puede elaborar este comentario con mayor fuerza, que es en esta línea. La UNESCO advierte que la movilidad internacional no puede considerarse únicamente como una oportunidad académica, sino también como un campo atravesado por tensiones de equidad, sostenibilidad y justicia social. Entonces se nota que ahí hay una densidad, en el fondo. Entonces, al elaborarlo más, lo que el lector o la lectora le solicita es como, de acuerdo, yo puedo inferir lo que usted me quiere decir, pero dígamelo usted, porque yo no estoy seguro si estamos en los mismos como marcos comprensivos. Entonces, ¿qué es lo que Gabriela considera que sería una tensión de equidad o una tensión de justicia social que
lo trae a su ejercicio de escritura, ¿ya? Entonces ahí eso es como un punto como de que las referencias usted las abra, por decirlo así, o las trabaje o las elabore. En esta parte de aquí usted dice, en contraste con los estudiantes de secundaria, quienes suelen vivir experiencias de intercambio más reguladas por el entorno familiar o escolar, los universitarios enfrentan mayor autonomía. Esto también es un comentario de forma, porque un poquito más arriba usted tiene un punto respecto a diferencia de los niveles educativos previos, entonces, solo en términos formales, ¿ya? No de contenido, ¿ya? Usted parte abriendo, contrastando la forma, la experiencia secundaria con la terciaria, ¿ya? Y después sigue y después nos vuelve a contrastar la secundaria con la terciaria. ¿Se entiende? Entonces podría juntar ese argumento como un argumento y elaborarlo bien, porque es un argumento bien pertinente, de que la experiencia terciaria tiene características propias, que lo hacen un objeto de estudio significativo, por decirlo así. ¿Ya? Bueno, y aquí nos regala una cuarta forma de llamar la formación. Entonces son efectos formativos de la experiencia, la formación académica y personal, y la formación integral, que también podría ser una interesante manera de nombrar esto. La experiencia formativa, ¿en qué se diferencia de una formación integral? Pues la formación integral es más normativa. Si usted se quedase, por ejemplo, con formación integral, usted, usted estaría buscando una formación, esto es como lo que a mí me suena, en el fondo me resuena, es una formación que le permita al o la estudiante vivir una vida plena, por decirlo así, en su experiencia de intercambio, que sea grata no solamente en términos intelectuales, sino también físicos, de amistad, de convivencia, que sea como, ya, entonces ahí hay un punto más normativo. Si ese fuese el caso, usted le está pidiendo a la formación que sea algo. Si usted simplemente dice experiencia formativa, es un estudio muy inductivo, ¿ya? Usted va a ir a ver qué es la experiencia que hay y usted describe esa experiencia. Si fuese un estudio sobre la formación integral, dado que es más deductivo y usted está buscando algo, sus casos debiesen ser teóricos. ¿Qué es esto? Estudiar a estudiantes que fueron a lugares que usted sabe que son lugares donde se despliega una experiencia integral. ¿Se entiende el punto, no? Porque lo que usted está buscando es la experiencia integral. Entonces eso es lo que tiene que ir a buscar. Entonces no vale cualquier caso. Sin embargo, si usted simplemente está estudiando la experiencia formativa, puede ser cualquier caso, ¿ya? Entonces por eso le digo que el constructo determina o condiciona el dispositivo metodológico. Entonces hay que aclarar el constructo para ver para dónde uno quiere llevar el dispositivo, qué es lo que quiere buscar, ¿ya? Entonces ahí vea si la experiencia que usted quiere estudiar tiene de parte suya una carga, una deseabilidad, una carga normativa, usted quiere llevar esto a algún lado, se imagina, o está haciendo algo más inductivo en el sentido de que quiere simplemente conocer la experiencia y está abierta a que salga lo que salga en el fondo. Y con salga lo que salga puede ser una experiencia del tipo, yo me fui 3 meses afuera y no aprendí nada y estuve en los bares y lo pasé fantástico. Y esa es la experiencia y ese es el valor de la experiencia del sujeto. ¿Se entiende? Entonces, entonces, ahí qué es lo que usted está buscando. Bueno, aquí cuando aparece Gadamer y usted habla de la comprensión, me parece que hay más fundamentos para decir que el objetivo general puede ser del orden de comprender, ¿ya? Como si ya está dentro de un marco epistémico, el trabajo fenomenológico, y lo está situando ahí, pues adelante, vamos con un buen estudio fenomenológico de cuál es la experiencia vivida de estas personas, ¿ya? Y usted la describe con nada, desde ese punto de vista subjetivo que es tan valioso. Bueno, aquí reitera la formación integral y lo conecta con el Bildung, que es bien interesante porque aquí yo creo que está su decisión central en el fondo. Si va a ser como una fenomenología más neutra
con neutra me refiero a que usted va a ocupar un rol más de escucha o si va a ser una fenomenología más buscando una formación que tenga, bueno, lo que simboliza el Bildung, que es un proyecto de vida buena, donde en el fondo yo me voy constituyendo como un sujeto eh, en el sentido bien moderno, como del alto cultivo, pero no solamente intelectual, sino también como con un ser cívico, social, que participa, que está articulado con su mundo. Entonces, em, y yo me imagino que hay programas en universidades, no en todas, yo me imagino que habría que hacer un buen trabajo de caracterización, de perfilar, y me imagino que hay ciertas universidades que a usted, si usted ingresa a un programa de internalización ahí y usted accede a llegar allá, aunque sean 3, 4 meses, un semestre, le hacen una experiencia, hay como una curatoría de la experiencia que usted vive, ¿se entiende? Entonces, mucho más en una lógica del Bildung, ¿ya? Y bueno, ahí habría que ver si es lo mismo que pasa, no sé, pues en nuestras universidades latinoamericanas, donde, no sé, la experiencia aquí es que todo está más dejado así como a la suerte, a los avatares de las realidades económicas y un poco como que es más libre, que puede ser bueno, pero también puede ser bastante, o sea, son ideas generales que yo me armo, pero me imagino que usted tiene mucha más claridad de para dónde va. Bueno, aquí aparece el apoyo institucional y está el enfoque epistemológico, su enfoque metodológico que están descritos con bastante como en el sentido como bien claros, como qué es lo que usted está entendiendo por cada uno de estos enfoques, como- y bueno, entramos al diseño, que son 3 fases interconectadas, un enfoque multifacético, donde combina el marco documental, la perspectiva institucional y la experiencia personal de los estudiantes. Entonces está combinando 3 elementos: marco documental, perspectiva institucional, objetivo específico 1, objetivo específico 2 y objetivo específico 3 y 4. ¿Ya? Estos 2 focos, el marco documental y la perspectiva, eh, falta presentarlos y argumentar su relevancia para estudiarlo. ¿Ya? Usted, en este texto, la experiencia personal está completamente argumentada, hilada y es coherente. Entonces, si usted hace la pregunta general con los objetivos específicos 3 y 4, es como que todo es como, imagine como el agua que fluye. Si fluye y sin ningún tipo de interrupción. Pero al introducir el objetivo específico 1, introducir el específico 2 y al internalizar este marco documental y esta perspectiva, es como el lector dice, ya, pero ¿por qué le interesa esto? ¿Por qué me está introduciendo estos elementos? Porque no me ha dicho qué es lo que encuentra problemático de ella, ¿ya? Y obviamente yo puedo inferir muchas cosas, pero puedo inferir muchas cosas. Entonces necesito que Gabriela me diga por qué que usted elabore la problematización. Y con esto lo que quiero decir es que en buena medida el trabajo doctoral consiste en que usted problematiza, ¿ya? Que usted arme un problema, porque ese problema es de Gabriela. Y solo Gabriela puede verlo, ¿ya? Porque son cosas que a usted le importan por quien usted es y la experiencia que usted ha vivido, ¿ya? Y ese es el regalo que hace una tesis doctoral, en el fondo. Es como un ángulo de observación de la realidad que es bastante único, ¿ya? En la fase uno, entonces, nuevamente le pregunto, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de esta contextualización institucional? ¿Y cuál es la intuición que se está instando a explorar? ¿Ya? Como qué es lo que hay de fondo de aquí, ¿ya? Porque usted lo que quiere es comprender el marco formal institucional de los programas de movilidad, para ello hacer una revisión documental, análisis de documentación oficial, reglamentos, convenios. Entonces, ¿en qué medida se llevarán a cabo entrevistas con gestores y coordinadores institucionales? Ya. ¿En qué medida este contexto institucional es relevante para entender la experiencia que viven estos? Entonces, ¿estos documentos van a hacerle algo a esa experiencia? Yo sé que puede sonar muy obvio lo que estoy diciendo, pero hay que armarlo, porque no es lo mismo si usted se mete desde un paradigma postestructuralista a lo Foucault, donde a veces el discurso condiciona bastante, entonces usted me estaría tratando de decir
eh, que el problema aquí es que la experiencia está, el sujeto está subjetivado por las políticas y estos documentos, a que usted me haga como un análisis de la política más en términos como de el texto que está prescrito y cómo se ajusta la experiencia con el texto, por decirlo así. Entonces que usted intenta hacer como un análisis más como de, yo digo que van a vivir una experiencia fantástica y resulta que los estudiantes están súper insatisfechos porque se sienten solos y que han estado votados, no sé. Entonces, ese sería otro tipo de análisis. Entonces, ahí depende de cuál es su interés. Y eso es lo que hay que declarar, en el fondo. Eh, y más que declarar, hay que explicitar, porque seguro que usted tiene intuiciones aquí, como intuiciones bastante claras de por qué es relevante. Bueno, después viene la recolección de las narrativas, que eso no señalo nada porque creo que es lo que está súper bien articulado. Entonces, como que eso es lo que fluye, ¿eh? Por decirlo así. Y bueno, un análisis que integra los ambos elementos. ¿Ya? Eh, Después están las técnicas y un cronograma, que bueno, dice ser definido y está su bibliografía. ¿Ya? Entonces yo acá abajo le hago una especie de síntesis que me la permito leer porque hay una referencia que no la puedo encontrar, que es esta de Paseji. Ese para que la revise bien porque no me pareció esa, me pareció interesante y no la puedo encontrar. Y le comento por aquí, estimada Gabriela, el tema del proyecto es de primera relevancia. La internalización es hoy una demanda estructural hacia las universidades, impulsada de múltiples frentes, políticos, institucionales y simbólicos. En ese contexto, muchas instituciones promueven programas de movilidad más por responder a las exigencias de un modelo de universidad global que por una comprensión profunda de los efectos formativos que tales experiencias tienen en los y las estudiantes. Precisamente ahí radica la fuerza y la pertinencia de este estudio, en indagar qué significa realmente la movilidad internacional en términos de formación para estos estudiantes y estas estudiantes. Tengo dos comentarios principales. El primero tiene que ver con la delimitación del foco. No es lo mismo abordar los efectos formativos de la experiencia que centrarse en la formación académica y personal o en la formación integral. Estas distintas formas de enunciar el interés aparecen a lo largo del texto y no son equivalentes. Cada una supone una concepción distinta de formación y tiene consecuencias metodológicas importantes. Sería conveniente precisar cuál de ellas constituye el núcleo del estudio. ¿Ya? El segundo comentario se refiere a la coherencia entre los objetivos. La pregunta y el objetivo general, tal como están formulados, no abordan de manera directa los objetivos específicos uno y 2, vinculados con el marco institucional y los gestores de los programas. Más aún, el proyecto no problematiza suficientemente cómo el contexto institucional configura o condiciona la experiencia formativa. Este punto es crucial. La experiencia no ocurre en el vacío, sino en un entramado de políticas, normativas y prácticas institucionales que le dan forma y sentido. Ambos aspectos, la definición del foco formativo y la incorporación del contexto institucional como parte del problema, merecen una revisión cuidadosa. El resto de las observaciones son de carácter menor y se encuentran comentadas en el texto. Felicitaciones por el avance y por el compromiso con un tema tan actual y significativo. Saludo atento. Entonces, ¿ya? Eso por mi parte, Gabriela. No sé si tiene alguna pregunta o comentario o también Alexandre o Luisa. Creo que ahí se me escucha. Sí, todo súper claro, doctor. Muchas gracias. Sí, justamente em, al inicio, cuando yo tenía en mente el proyecto, yo era justamente esto de, como usted le llama, un poco más de ser, ponerme a la escucha, más que tener algo específico en mi mente de que debería ser así, deberían vivir este tipo de experiencia. Em, no le había tomado mucho tampoco el marco institucional, la verdad, ni los objetivos, ni los reglamentos y demás, pero fue el doctor Porta que me dijo un poco, pero si no sabes cuál es el objetivo de la universidad en mandar estudiantes, después cómo vas a saber qué pasó, o sea, porque dependiendo de los objetivos nace el programa, nacen los reglamentos, nacen las políticas, incluso si hay esta parte de un curso pre-intercambio que un poco les oriente y demás, o si no, y como justamente usted decía, se sienten más bien los estudiantes abandonados de que nos mandan, pero no hay mucho este apoyo por parte de la universidad. Entonces, de ahí él un poco fue el que también me dijo, sería importante de que hables con los gestores del programa
un poco sepas a qué van con eso, cuál es el objetivo, y después casi que escuchando se vea cuál es la realidad de las cosas al final, si se están un poco cumpliendo, si el punto era mandarles a estudiar por, o sea, las materias, pero ni siquiera la U se enfocó en la parte personal y qué les va a pasar y cómo van a crecer personalmente y demás. O si la universidad sí está enfocada también en eso, pero no tengo tampoco mucha idea, entonces ese es un poco el punto de ver cómo la U lo está configurando y luego qué está pasando en la realidad con los estudiantes ya como tal. Claro, y usted se va a enfocar en una escuela específicamente, es como un estudio de caso, en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Ushuaia. Claro, sí, pues ahí sería interesante problematizar. Habría Ujú. que darle una vuelta ahí, como para incluirlo. Porque yo me imagino Sí, sí, sí. que por Ujú, lo que yo leo en el texto, en el trabajo, es que muchas veces hoy día, por las agencias de acreditación institucional, para que las escuelas, las universidades puedan recibir como, como ciertos estándares de prestigio, hoy día la internalización es parte de eso, de esas como estrellitas que uno tiene. Eh, y claro, yo puedo armar un programa de internalización, pero no preocuparme de lo que sucede. Entonces tengo un programa y en la práctica dejo a mis estudiantes o a las personas que están ahí eh, ya, a la buena de Dios, como se dice, a la que se cría, nosotros decimos a la que te criaste en el fondo, así ujú, sin ningún apoyo institucional y eso puede ser muy frustrante. Entonces una experiencia ujú, que en teoría o en el discurso aparece muy llamativa puede ser muy dura. Si eso es así, ahí usted se está metiendo con la literatura un poco del capitalismo académico, ¿ya? Y todo lo que es ujú, la agenda global de las reformas educativas que buscan homogenizar lo que es una universidad, ¿ya? Entonces el ujú, plan Bolonia en Europa y ahí tiene como una línea de trabajo que es grande, que es densa, entonces, y que puede constituir como un capítulo de su tesis en sí, ¿ya? Como ujú, en el fondo analizar cómo todo este discurso suena muy bien y casi que es como hay un campo semántico que habla palabras, que dice cuestiones que uno las escucha y puede leer lo mismo en la Universidad de Ecuador, de Chile, de Italia o de cualquier parte en el fondo, porque se repiten, ¿ya? Sin embargo, las ujú, experiencias formativas distan de esos discursos. Entonces ahí usted está problematizando desde ese nivel, ¿ya? Y eso sería ujú, importante como incluirlo como dimensión, si es que fuese de realmente un interés suyo. Eh, Porque ahí, ujú, independiente de lo que diga el profesor Porta, que obviamente que siempre hay que tomarlo en consideración y todo, a usted le tiene que hacer sentido esto del discurso más institucional y dónde lo va a incluir en esta escucha. Usted va a escuchar a ujú, los estudiantes, su experiencia, pero en el fondo también me está diciendo, nos está diciendo, yo también quiero escuchar el habla institucional. Entonces usted va a ujú, escuchar dos hablas distintas, el habla institucional y el habla de los estudiantes. ¿Y qué quiere hacer con esas dos hablas? ¿O por qué le interesa? ¿Es solamente para hacer un contexto para entender mejor el habla de los estudiantes? ¿O también hay algo de esa habla que le interesa del habla institucional, por decirlo así? Entonces ahí hay un, hay un ejercicio de comprensión teórica que es cómo el sujeto se articula con su contexto específico y cómo los contextos influyen en decir yo soy. Entonces, cómo el contexto permea la capacidad que yo tengo de formularme a mí mismo, eh, que nada, pues ahí hay que echarle una vuelta. Está bueno, ujú. está entretenido. Sí, sí, muchas gracias, doctor. Justamente un poco desde mi sentir es la parte de lo que usted comentaba, que la universidad está buscando ese tipo de intercambios para tener las acreditaciones que necesita, también para hacerse llamativa, digamos, el poder ofrecer un semestre de intercambio, más no siento yo que no le están diciendo en palabras así, sacando provecho de lo mucho que se podría, lo mucho que podrían sacar los estudiantes por el hecho
es eso, es cuestión de que se vayan y no sé qué les pase, no sé si aprendieron algo o no, no sé si vienen con alguna experiencia positiva o negativa, porque ni siquiera sé si después hay como algún tipo de conversación con ellos de qué fue lo que pasó y en base a eso también ir como modificando las políticas y la configuración de los programas y decir nos falta esto, esto no tomamos en cuenta, hay que tomar en cuenta, sino yo creo que es eso, es solamente lo atractivo ahorita de pueden irse un semestre, vayan, se Mm, vuelvan y lo que haya mm, pasado, ese es el como que lo que claro. la se busca y nada más. Yo le siento así, según un poco lo que he escuchado de mis propios estudiantes, justo estas quejas Mm, de nos mm, estuvimos como, nos sentimos abandonados y eso sí fue mm, más bien causa como de estrés y frustración de nosotros más que de tomarle al intercambio y a la experiencia como algo mayormente positiva, sí estuvo involucrada esa parte de ahí justamente por la falta de apoyo institucional. mm. Claro, porque usted está en una universidad y en uno de estos programas, en el fondo. Está de cerca ahí. Sí, o sea, Sí. yo soy profesora de la Escuela de Estudios Internacionales y es de la escuela en la que la mayoría de estudiantes se van. En otras escuelas hay algunos que optan por esto, pero acá yo diría que tal vez el 60% de los estudiantes terminan haciendo un semestre fuera de Ecuador. Y un poco de lo que les he escuchado, sin indagar mucho en ellos, pero las experiencias de lo más que tienen en eso es... no tuvimos el apoyo y cuando había problemas no sabíamos a quién pedir ayuda y las universidades de Europa nos decían pidan ayuda a la suya y la nuestra tampoco respondía, entonces, o sea, parece que solo fue el hecho de váyanse. Claro, Y obviamente lo otro que me pongo a pensar también es que, pero muchos dijeron y aprendimos a solucionar las cosas solos porque, y eso fue parte de nuestra experiencia como claro, personal, de aprender a buscar nuestras propias soluciones, justo porque no teníamos el apoyo de nuestra universidad de acá de Ecuador. claro, que ahí es bonito su trabajo porque tiene como tiene un doble posicionamiento epistemológico. Por un lado, usted está posicionada como una académica o profesora de una universidad. Y desde ese punto de vista, su interés es en mejorar el programa de internalización, internacionalización. Y si eso es así, tiene que súper fortalecer los argumentos respecto a la importancia de las condiciones institucionales y la construcción de los programas, de la política, por decirlo así, de la política formativa. Pero además, usted tiene como un posicionamiento fenomenológico que está intentando escuchar el punto de vista del estudiante. ¿Y por qué digo que son dos posicionamientos? Porque si fuese solo el primero, usted podría simplemente hacerles entrevistas y decir como cómo mejoramos los programas y punto. Entonces, toda su tesis es un trabajo como de mejorar los programas y tiene que haber más apoyo económico, tiene que haber más de esto, etcétera. Pero al escuchar su punto de vista, al ponerse en el otro posicionamiento, usted además se abre a que pueda haber un desarrollo subjetivo más allá de lo que pueda como controlar un programa de internalización. Entonces hay como un margen de incertidumbre que está siempre abierto en cualquier política, porque el sujeto siempre es mucho más que la epistema institucional que intenta como organizarlo, ¿ya? Como que hay puntos de fuga en el sujeto. Entonces, si usted reconoce esa segunda episteme también, tiene que hacer dialogar estos dos elementos, que me parece muy entretenido y que no tiene por qué resolver ahora. Es parte del viaje del trabajo doctoral. En el fondo es parte de ese viaje de cómo se encuentran estos dos registros. Ujú. Sí. Ya, Está doctor, bueno, muchas Gabriela. gracias. No, Creo que gracias a con eso usted. estoy más clara, le agradezco mucho. Súper. No sé si Alexandre o Luisa tienen algún comentario que hacerle a su compañera. Por ahora no. Ujú. Yo solo pensaba en esa línea última que están tocando, que sería bien bello conocer también tu experiencia, como Gabriela, ahí adentro, la experiencia autobiográfica, como por qué llegas ahí, cuáles son tus intereses, qué ves tú del programa, porque al final estamos bajo esa perspectiva también. Eso. Sí, muy buen punto, Luisa. Es verdad que aclara harto. Esas entradas que lo que usted dice al final la aclara. Ah, ya, desde ahí viene, en el fondo.
Usted estaba escuchando ya hace tiempo estas historias. Entonces, ya. Dicho eso, ¿les parece? Pasamos al segundo proyecto. Em, Alexander, aquí está su trabajo. Em, entonces yo le fui haciendo comentarios en el PDF. Si usted se fija, están ahí como en moradito los comentarios. Em, entonces cuando le llegue el documento, no se ven como en el Word, que se ven al tiro. Bueno, el trabajo de Alexander eh, se llama Entre la alienación y el reencuentro, escritura autobiográfica y reconstrucción identitaria en sujetos racializados. ¿Ya? Y bueno, es un trabajo bien autobiográfico, como está en el corazón de esa episteme, y busca un poco como volver a uno. En el fondo, estas son mis palabras, Alejandro. Usted me pareció un trabajo muy claro, muy orgánico, muy como fluido en su forma. Em, entonces tengo algunos comentarios, pero son menores, la verdad. Entonces creo que está bien logrado como en su coherencia interna, que es bastante. Bastante del trabajo doctoral es lograr una pieza que sea coherente internamente. Y con esa coherencia no solamente uno dice que todo esté ordenado, por decirlo así, porque la coherencia interna, si es que uno trabaja desde un enfoque como delesiano, puede ser justamente que haya muchos puntos de fuga, por decirlo así. No sé si se entiende el punto, ¿ya? Entonces la coherencia no está dada porque sea una cosa estructurada, sino que sea coherente en sí, en lo que el mismo texto está intentando presentar. Y yo creo que este trabajo va bien encaminado desde ese punto de vista, ¿ya? Entonces, la pregunta es cómo la narrativa autobiográfica puede actuar como un dispositivo de reintegración identitaria, ética y espiritual en sujetos racializados que vivieron procesos de autoalienación cultural y simbólica. Ahí yo voy a quedarme con el concepto de reintegración, ya que después se lo voy a comentar, ¿ya? Bueno, es desde la entrada de la pregunta es un problema con mucha carga teórica, ¿ya? Teórica en el sentido como de que hay, o sea, está no solo la narrativa autobiográfica, sino la identidad, la ética, la espiritualidad, la subjetividad racializada, la autoalienación cultural y simbólica. Entonces, tiene muchos conceptos muy fuertes, con mucha carga. Y yo creo que eso está bien elaborado, bien trabajado, que no es sencillo, quiero decirlo, que no es sencillo porque cada concepto tiene como un peso, como si fuesen planetas, en el fondo, como con una órbita de gravedad en sí misma. Entonces, bueno, el objetivo es comprender cómo la narrativa autobiográfica opera como epistemología formativa de reintegración identitaria, ética y espiritual en sujetos racializados atravesados por experiencias de autoalienación simbólica. Y aquí estamos buscando, usted busca cuatro elementos. Explorar marcos conceptuales sobre la narrativa autobiográfica, subjetiva, racializada y colonial de saber. Entonces, un objetivo específico netamente conceptual, ¿ya? Y es pertinente en la comprensión, porque comprender cómo la narrativa autobiográfica opera como epistemología formativa, entonces usted ahí está atendiendo a esto, como la primera parte, ¿ya? Describir experiencias personales del emblanquecimiento simbólico, silencio cultural, alienación espiritual a partir de entrevistas a sujetos racializados sobre su trayectoria. Entonces ya, aquí está la parte más de la identitaria ética en sujetos racializados. Entonces ya está de lleno trabajando con el sujeto o la sujeto que usted está trabajando. Analizar las recurrencias, tensiones y estrategias de reintegración presentes en los relatos personales. Entonces ahí está poniendo el foco en este concepto que ocupa un lugar importante en su trabajo, que es la reintegración. Y por decirlo así, es como la bisagra. Es como es aquello que no está necesariamente problematizado y que juega un rol central, ¿ya? Y reflexionar sobre el valor pedagógico, espiritual y político de la escritura narrativa como práctica formativa y sanadora. Si ustedes se fija, esos cuatro están contenidos en su objetivo general, o sea, son parte. Entonces ese era el comentario que le hacía Gabriela de que el objetivo general logre como contener, ¿ya?
como contener en su interior a los objetivos específicos, ¿ya? Em, Están claros y lógicos, le pongo en el comentario. Entonces, pues, narrativas autobiográficas, aquí voy destacando algunas cosas. Es una autoetnografía narrativa. Tiene algunos elementos conceptuales, subjetividad, escritura y cuidado de sí. Entonces, aquí está trabajando con Foucault, con el care of the self, eh, Ricoeur. Después trabaja la doble conciencia y la alienación con, bueno, Fanon, que es como quizá el que personalmente conozco. Eh, Son autores como bien clásicos y de distintos mundos, de distintos registros, ¿ya? Después está educación, lenguaje y silenciamiento, donde aparece Latinoamérica, por decirlo así. Entonces está la colonialidad del saber, y narrativas y espiritualidad, su último tema, donde está, bueno, los borderlands, la frontera, lo mestizo, lo chicano. Está nuestra querida Bell Hooks, que ahí le puse que respetase la minúscula. Que Bell Hooks tiene, bueno, seguro que usted lo sabe, ¿no? Se lo pongo ahí como un comentario, pero entonces, como este nombre, estos nombres de autoras como para hacer una provocación, para desaparecer, para que su yo no, como casi como un intento de que el yo no se comiese la obra. Em, y bueno, después el estado de la cuestión, que es un trabajo como un estado del arte, unos antecedentes, interesante porque cambia como la forma de escritura. El de usted aquí como que se ocupa una escritura un poquito más como descriptiva y dando cuenta de qué han dicho los estudios, que está bien en esta parte de los trabajos que son más descriptivos de, bueno, está la tesis de aquí y de acá, está esto, también se han hecho esto, en el fondo que uno un poco le dice al lector, a la lectora, bueno, aquí hay, se ha escrito y claro. Entonces, y aquí, sin embargo, estos estudios no combinan exactamente autobiografía en primera persona, espiritualidad como dimensión metodológica de sanación y un análisis profundo, racionalización de una perspectiva de colonia educativa. Aquí, Alexander, mis comentarios son todos menores, ¿ya? No hay ningún comentario así grande. Entonces, tómelo simplemente como así como intentos de generaciones que a mí me generan, o sea, de como vueltas que darle, ¿ya? Entonces, con Haraway uno puede hablar de un pensar con cuidado, el thinking with care, ¿ya? Entonces ahí lo que hay esta María Puig de la Casa tiene un texto bien bonito que se llama Thinking with Care y lo que ella trata de hacer es como hacer un trabajo de análisis de la obra de Haraway para señalizar que desde las perspectivas feministas al menos uno piensa con los pensamientos que te preceden, por decirlo así. Entonces, ya hay una forma de escritura que yo creo que su texto la tiene en general. De hecho, le hago este comentario aquí y aquí abajo usted ya dice, en este marco la tesis que aquí se propone busca sumarse a ese entramado. Esa forma, esa forma del busca sumarse a este entramado es el thinking with care. Entonces, usted parte de una gran trama que ya está elaborando que es un poco distinta a este. Sin embargo, estos estudios no combinan exactamente esto, que es la falta, el reconocimiento como de lo que no está, que es como la crítica que le hace Haraway como a esta idea de tener que buscar el vacío o la falta, como lo que no está, como para que uno venga a colonizar y decir, bueno, aquí planto yo lo mío, en el fondo, ¿ya? Entonces, obviamente, tómelo como un comentario como general, porque también hay que ver qué es lo que le piden los programas de ustedes, en el fondo, porque a veces explícitamente piden las tesis como identifique el vacío, ¿ya? Yo no sé aquí qué es lo que piden, pero me imagino conociendo a Luis que no es el caso. En el fondo que hay bastante libertad como de escritura, ¿ya? Y nada, solamente eso morado que estoy destacando, a mí me pareció que tenía como que ahí usted está mostrando una episteme distinta al conjunto del texto, que es una episteme muy cuidadosa, en general la que usted utiliza. Es muy respetuosa con lo que hay, en el fondo con lo que se ha trabajado, y como que va trenzando muy. Nada, eso. Espero que se entienda ese comentario. Después aquí,
Em, Le pongo finalmente limitaciones de la investigación. Las limitaciones están en el campo semántico de la investigación cualitativa tradicional. Bueno, aquí, claro, se reconoce que el tamaño de la muestra será reducido, se priorizará la triangulación, será un aporte parcial. Esa es la típica crítica que se hace la investigación cualitativa tradicional cuando se intenta comparar como con el saber más, por decirlo así, positivista o como más científico. Entonces, como que el tamaño de las muestras tiene que ser amplio, hay que generar validez vía triangulación. Entonces, dado que usted está tan de lleno en una episteme que es transgresora de alguna forma y es decolonial, como yo buscaría formas de narrar sus limitaciones que sean propias, propias de su forma, ¿ya? Entonces, que es un desafío, se lo dejo planteado como un desafío, en el fondo, que la limitación de usted no sea que el tamaño es pequeño, porque, o sea, si usted conversa con 5 personas bien conversadas y más encima con usted mismo, con una autobiografía muy potente, eso no es una limitación bajo ningún punto de vista. O sea, en la episteme de usted no es una limitación. Entonces, que el tamaño de la muestra sea pequeña no es una limitación. Entonces, ¿cuál sería la limitación de un trabajo autoetnográfico y con poco, cuál sería? ¿Cuál sería la limitación de verdad? En el fondo, no bajo los parámetros de una investigación cualitativa tradicional, sino bajo los parámetros de este paradigma. Y ahí es un desafío. O sea, ahí hay algo que hay que buscar, que es más personal, es más interior. ¿Qué es lo que usted ve que puede no resultar o que usted no va a lograr ver en el fondo? Entonces, nada, ahí se lo dejo planteado como un desafío. Aquí está su posición epistemológica. Está la narrativa autobiográfica del investigador, que es la de usted. Después están las entrevistas narrativas con 5 o 10 sujetos, que será una muestra intencional, con diversidad de edad, género, creencia. Aquí le coloco, eh, claro, que este no sería un objetivo específico en rigor, es una cosa muy de forma, sino que es más una actividad. Y dado que usted tiene 4 objetivos, como aquí siga con los 4 objetivos que están bien formulados en el fondo. O si no, aquí pone actividades. Entonces cambia, son las actividades necesarias para cumplir los objetivos. Entonces, y puede que haya más de una actividad dentro de un objetivo. ¿Ya? Eso es un elemento muy de forma. ¿Ya? Bueno, la bibliografía. Entonces aquí también le dejo un comentario general que se puede observar por aquí. Ya, estimado Alexandre, a ver, parece que algo me pasó aquí que se movió. Y ahí sí. Me parece un proyecto muy bien logrado, claro, sólidamente fundamentado y con una consistencia interna destacable. Las categorías conceptuales que propone son potentes y están bien articuladas, lo que augura un trabajo de gran profundidad y relevancia. Felicitaciones por este nivel de desarrollo. Solo con el ánimo de animar la reflexión y abrir posibles derivas teóricas, quisiera invitarle a revisar los supuestos ontológicos que subyacen a la idea de reintegración identitaria, ética y espiritual, ¿ya? Siendo la misma línea epistémica en la que trabaja, particularmente a partir de los aportes de, por ejemplo, Judith Butler, podría ser interesante preguntarse qué significa exactamente reintegrar, ¿ya? Se alude a la idea de que hubo un momento en que identidad, ética y espiritualidad estaban más integradas al yo soy, o se trata más bien de una búsqueda de articulación, de un proceso de reconstrucción del ser en relación con el daño, la racialización o la exclusión. ¿Implica un retorno a un lugar anterior o una relectura alternativa del ser y de la experiencia de sí? ¿Ya? Creo que allí hay un espacio bello y fértil para elaborar, que puede fortalecer el espesor filosófico y político del trabajo sin alterar su coherencia actual. ¿Ya? Eh, Finalmente, quizás podría ser interesante imaginar un espacio colectivo con sus entrevistados, una conversación o taller de cierre con los 5 o 10, donde se reflexione conjuntamente sobre estos temas
ese momento de diálogo podría ayudar a visibilizar una dimensión de subjetividad colectiva que complemente las narrativas individuales y amplíe el horizonte ético y político del estudio. Son solo ideas para seguir pensando, el proyecto ya tiene una base muy sólida y un enorme potencial. Ya, saludos atentos. Así que ese sería mi comentario, Alexander. Sí. Perfecto, Felipe. Primeramente, muchísimas gracias por leernos y comentarnos. Fui tomando nota, sus comentarios fueron muy enriquecedores. Seguramente ahora voy a reflexionar un poco sobre algunos puntos. Lo de la reintegración, lo que tenía en mente, yo que salgo a desarrollar, es que te diste cuenta que muchas veces puse el término espiritual, la dimensión espiritual está muy presente Mm, en lo mío, mm, porque veo que el tema central de mi investigación va más allá de de lo que interpreté, de lo que leí, de estudios descoloniales, de epistemias, de todo lo que hay, sino con algo más interno y quizás algo que va más atrás, o sea, no de esa vivencia, sino como eh, las raíces. Entonces, cuando hablo de reintegrar, pues puede ser algo que va más allá de esa vivencia, de esa colonización, de esa educación de la escuela y con algo más ancestral. Entonces, cuando hablo de reintegración, reintegración con lo suyo, con lo que vino antes, y que mm, nosotros que tenemos esa experiencia de racialización, no conocemos en ese plano, en esa vida. Pasamos a conocer después que nos ponemos a leer, a investigar, eh, a buscar. Entonces ya nacemos desintegrados y la reintegración es una búsqueda. Entonces pienso por ahí, es un desafío, o sea, poder expresarme de esa manera y que se entienda. eh, pero en este camino estaba pensando en ir. Y en el estado de la cuestión, que hay mucho, investigué sobre otros trabajos, otros autores que ya escribieron sobre temas parecidos, similares, es que tenía miedo en algún punto de que eh, de ser, con alguna pretensión decir que lo mío es algo inédito, porque, o sea, quiero que sea inédito en el sentido de hacer dialogar ciertas cosas, porque ya leí mm, mucho, pero en separado varios temas. Y la falta que sentí es la integración de varios puntos en un mismo trabajo de investigación. Pero me pareció interesante mencionar los muchos autores que trabajan incesantemente en esa área, porque yo soy de Brasil y allá hay mucho trabajo en eso, hay muchas personas que día a día están investigando, están trabajando, entonces me pareció importante, y también otros países como Chile, como Colombia, como Argentina también en menor escala, pero también hay, entonces fui buscando un poco para también decir que, o sea, mi voz va a ser una voz sumada a otras voces que ya están. mm. Sí, no, es un tremendo punto. Yo creo que el concepto de integración, yo reparé en él porque de alguna forma su trabajo es muy profundo en perspectivas como de coloniales que deconstruyen, y es verdad que en nuestras lecturas de ese mundo, obviamente usted también trae autores latinoamericanos, pero hay mucho de eso que, que sobre todo yo creo por la influencia tan importante que tuvo Foucault en todo esto, que el ser era una construcción histórico contingente. Entonces, siempre es una contingencia que está siendo como construida, ¿ya? Entonces, y por eso la palabra reintegración rompe, para ponerlo como en clave como psicoanalítica. La gran pelea de Freud con Jung era si es que había algo llamado alma. Entonces, Jung decía que había algo anterior, que uno tenía que volver a conectarse con su alma.
Entonces, y la crítica de Freud era de alguna forma como eso no es, no hay algo más allá como de lo que es la vida, como la historia presente del ser aquí y ahora. Y me parece muy bonito que usted lo conecte con la espiritualidad, porque conversando con personas del mundo mapuche, a ciertas comunidades que me toca ir, o sea, no que me toque, sino que tengo unos vínculos que participo allá de ciertas actividades. En el mundo mapuche, si usted nace en un linaje de loncos, y un lonco sería algo así como un jefe, como un jefe de un grupo, o si usted nace en un linaje de machi, que sería así alguien que tiene como a cargo como la interpretación y la sanación del grupo, entonces en lectura como occidental, como alguien más como de la bruja, por decirlo así, a usted le toca hacerse cargo de eso, ¿ya? Y justamente la crítica que tiene el mundo mapuche es que la escuela occidental, lo que ha hecho es romper esas como conexiones con sus propios linajes. Entonces, en, en clave mapuche, usted tendría que reintegrarse y hace mucho sentido. Entonces, porque en esa espiritualidad eso es muy cierto, los linajes tienen fuerza, pero hay mucho más porque después usted vuelve a nacer, entonces en la episteme mapuche, la reencarnación es algo que está cerca, ¿ya? Entonces, en la episteme occidental europea, uno es como un sujeto como que está de paso y muere y no hay nada más. Entonces, el alma es como una contingencia histórica. Entonces, ahí usted está mezclando como unos flujos que de todo lo que usted nos presenta, yo creo que la reintegración es la palabra que es más provocadora, en el mejor sentido de la palabra provocadora, porque es la más original, por decirlo así. Entonces, elaborar conceptualmente, teóricamente, y no digo que tenga que hacerlo ahora, porque uno perfectamente podría decir, aquí hay todo, uno podría simplemente exponer como la intención de que eso sea parte de un ejercicio de elaboración eh, y de ver cómo se vincula lo moderno con lo premoderno, con lo postmoderno, con lo estructural, con lo post, cómo se vincula esto, la espiritualidad eh, de distintos lugares, como con el hiperlaicismo occidental moderno. Entonces, ¿cómo se vinculan esos mundos? Y yo creo que ahí hay una pista que es muy bonita de su trabajo, porque usted tiene como una intuición de que hay que reintegrar al ser. Es como que el ser tiene que volver a conectarse con algo profundo. Entonces, si hay algo profundo, hay algo ahí que está como en latencia dentro de nosotros y nosotras, y que hay que conectarse con ello, ¿ya? Entonces, y eso desde un punto de vista Foucaultiano es como una herejía, por decirlo así, porque el alma es la construcción histórica nomás. Entonces usted estaría, al hacer esto, usted estaría reconstruyendo su alma y nada más. Entonces, por eso usted está desafiando una mirada respecto al ser humano. Por eso le planteo que es una discusión ontológica de esas espesuras, de qué significa ser humano, nada más ni nada menos. Entonces, que me parece genial. Mm, sí. Bueno, muchísimas Así gracias. que, Muy sí. valiosas tus palabras. Ujú, eso. Bueno, no sé si Gabriela o Luisa quieren comentar algo. Alexandre. No, yo solo digo que dan muchas ganas de leer tu tesis, Ujú, Alexandre. Eso. Te la compartiré. ujú, súper. Sí, de mi parte también igual, con un montón de términos que para mí todavía son desconocidos, entonces, qué mejor leer algo que venga tanto desde el propio ser, yo creo, para explicar los términos, no tanto como conceptos que uno encuentra, sino ya desde la persona misma. Entonces, sí, yo también tengo emoción de leer ya cuando esté lista la tesis. Genial. Ahí está hecha la invitación, ¿viste? Bueno, por mi parte esas eran
eso es lo que yo preparé, así que yo no tengo más que decir. Simplemente desearles que les vaya muy bien en su trabajo, que tengan un buen viaje, disfrútenlo, aprendan mucho, ábranse a cambios subjetivos, porque son momentos de cambio. Algunos escogen caminos que van por allá, otros por acá. Hay algunos que escogen los estudios doctorales como para darse vueltas a sí mismos y a sí mismos. Así que nada, pues, son momentos interesantes de cambio. Así que lo pasen bien. Bueno, un placer estar con ustedes, que tengan una linda semana. Eso. Bueno, Muy buena tarde. Gracias, doctor. Igualmente para todos, que pase muy bien. Que estén hasta bien. luego. Cuídense.